Antes de comenzar me apoyarías mucho si das like y dejas un comentario para que mi video llegue a más personas. Gracias. Xie era el nombre del niño que nació bendecido por miles de espíritus malignos. La bendición de estos espíritus malignos no es un tabú. Pero tampoco es algo por lo que hay que estar feliz. Sin importar la benevolencia de estos espíritus, en el cuerpo humano no es nada bueno. Esto es como todas las personas que veneran al dios de la fortuna para ser ricos. Pero nadie venera al dios de la pobreza, ya que su bendición te hará pobre. Las bendiciones de estos espíritus casi hacen que Xie muriera joven. También afectando a sus padres, los cuales lo dejaron a cargo de su abuelo. Siendo su abuelo la causa de su supervivencia. Gracias a la bendición de los espíritus malignos, perdió el sentido del tacto, gusto y olfato. Solo pudiendo hablar y escuchar. Además de perder la sensibilidad en una pierna, lo que provoca que cojee al caminar. Nadie en su pueblo lo quiere. Todas las personas, en especial los niños de su edad, lo llaman ciego, lisiado y retardado. Los cuales siempre lo molestan cuando lo ven. Xie intenta ignorarlos. Pero siempre una voz le susurra que no debería de ser molestado por sucios humanos. Ya que él es su mascota, y siempre que lo permita, ellos morirán. Los niños fueron ahuyentados por una chica, la cual siempre es amable con Xie. Pero le cuenta que se tiene que marchar. Pero promete que volverá, ya que es la persona más amable que conoce, y cuando se encuentren de nuevo, ella será alguien tan amable como él. Pasaron los años, y Xie despertaba, recordando unos fragmentos de su sueño. Preguntándose quién era esa chica de sus sueños. Pero su paz fue interrumpida por el grito de su abuelo. Xie se quejaba, ya que era muy temprano, diciéndole que a estas horas de la mañana no hay nadie que quiera conocer su suerte. El abuelo se molestó por lo dicho, reprochándole que si no fuera por su habilidad él ya estaría muerto. Xie contestó de forma despreocupado, que tiene razón, preguntando que si saldrán a caminar. El abuelo lo detiene, y le dice que tiene algo que contarle. Xie lo interrumpe que, si piensa mandarle cartas de amor a la abuela, o si planea invitarla a un baile, lo cual no es posible debido a su pobreza. El abuelo le responde que antes de todo use la venda, y la muleta ya que casi pierde la vida al conseguirla, y que nadie debe enterarse que está curado. Xie dice que tendrá más cuidado la próxima vez, pero que le resultan muy incómodas. El abuelo interrumpió su palabrería, diciéndole que estaba a punto de morir. Xie gira su cabeza hacia él, diciéndole que no esté bromeando. El abuelo le dice que no son bromas, y que, si no le cree, puede leerle su fortuna. Xie se acercó, y con 2 dedos tocó el brazo de su abuelo, preguntándole el por qué no se lo dijo antes. El abuelo dice que ya sabía que esto pasaría, y que no esté triste porque todavía sigue con vida para poder aconsejarlo. Xie le contesta que siempre lo ayudo, estableciendo 5 contratos matrimoniales, para dividir las bendiciones en 5 partes, y poder curarlo. El abuelo le comenta que esas chicas tenían un gran futuro, pero morirían jóvenes. Pero gracias al contrato de matrimonio las bendiciones de los espíritus alinearon su energía permitiéndoles vivir normalmente. Por lo cual tiene que elegir a una de ellas para casarse, o su condición de lisiado falsa, se hará realidad. Xie dice que sí es necesario casarse, ya que, si los contratos están establecidos, no tiene que haber ningún problema con ellas. El abuelo le responde comentando que él más que nadie debe de conocer esos espíritus malignos, y como no le darán su bendición a alguien sin ninguna buena razón. Xie pregunta el por qué necesita fingir que todavía es un lisiado. El abuelo responde que es para esconderlo de los ojos del mundo, y si sus prometidas se rehúsan a seguir el contrato, solo porque esté lisiado, no harán una buena pareja. Xie de forma cansada le dice que por qué no decirles la verdad, ya que son pobres, y duda que quieran casarse con él, aún sin ser lisiado. El abuelo lo ignora, y le dice que, si no se casa con ninguna de ellas, volverá a estar lisiado, y sus prometidas morirán antes de los 30 años. Xie pregunta con duda qué pasará con las otras 4, si escoge a una. El abuelo le dice que ellas sobrevivieron gracias a sus bendiciones, y lo que fue prestado, debe de ser devuelto, y debe de pensar la forma de casarse. Ya que ellas no saben nada de su situación trágica. El abuelo da instrucciones para su funeral. Primero que el día de hoy saldrá, y si no vuelve, tiene derecho a vivir su vida como quiera. Pero si regresa solo un ataúd,
todo seguirá igual, y 3 días después vendrán ciertas personas a enterrarlo, y no debe de hablar, y mucho menos dejar que se enteren que está curado. Y lo más importante, que si él vuelve a la casa tendrá que matarlo a toda costa, ya que la cosa que volverá, ya no será su abuelo. Xie pregunta qué es lo que significa todo lo que acababa de escuchar. El abuelo le contesta diciéndole que hay cosas de las que no puedes escapar, y siempre y cuando haga lo que le ha dicho, algún día se volverán a encontrar. Xie se alegra al oír esto, ya que cómo es posible que muera el primer discípulo del Maestro Celestial. El abuelo levanta la mano, indicando que es suficiente, y solo tiene que recordar lo que dijo, ya que todo lo que le ha pasado, es culpa suya. Al día siguiente, varias personas del pueblo se acercaban a la casa de Xie, ya que el abuelo había fallecido, y querían despedirse. En eso, un auto de lujo llegó al lugar, donde sale una chica, la cual es una superestrella llamada Muling, que al mirar a la multitud, ordenó a su chofer que les diera dinero para que se marcharan del lugar. Muling avanzó y entró al granero donde miró a Xie, diciéndole que no sabe cómo es que su padre pudo comprometerlo con un lisiado, pero que diera su precio para cancelar el compromiso. Xie le contestó que ya que su abuelo hizo el trato con su padre, sería mejor discutirlo con él. Muling le dijo que si su padre quisiera venir, ella no estaría aquí en este lugar, pidiendo las condiciones para cancelar el compromiso, ya que ella no se casaría con un lisiado. Xie le responde que, para cancelar el compromiso, primero tiene que hacer fila, señalando los automóviles que llegaban al lugar, donde de ellos bajaron varias chicas. La primera en bajar fue una chica peliplateada, llamada Yue Yanran, diciendo que su padre le comentó que recibió un gran favor de parte del abuelo, y por eso estaba aquí para honrar su muerte. La chica peli morada se llama Lin Yasu, la cual se acercó de forma coqueta a Xie, diciéndole que su padre le contó toda la situación, y primero rendiría honor al abuelo, para después hablar sobre su matrimonio. La chica peli negra llamada Bai Ran Ran, solo pasó de largo, sin decir ninguna palabra. Y la última chica en llegar, es su amiga de la infancia llamada Machin, la cual lo saludaba con una gran sonrisa. Las chicas se encontraban rindiendo honor al abuelo, a excepción de Muling, la cual estaba junto a Xie, diciéndole que no podrá con las 3 primeras chicas, pero parece que su amiga estaba enamorada de él, y con tal de que cancele su compromiso puede darle suficiente dinero para que vivan felices. Xie le dice que podría ser despiadado con ella, pero no, ya que solo está actuando como una tsundere bondadosa, ganándose una negativa de Muling. Bai Ran Ran salió del lugar despidiéndose. Muling le reprochó a Xie que ella tenía razón, que nadie se toma en serio el compromiso. Xie le dijo que es obvio, ya que nadie quería casarse con un lisiado. Muling al escuchar esto se puso nerviosa y dijo que no era eso, que, aunque tenga sus defectos sigue siendo algo apuesto. Yue Yanran se acercó a Xie entregándole su tarjeta de presentación, diciéndole que si necesita algo la llame, y le conseguirá al mejor doctor para tratar sus ojos y piernas. Muling se lanzó frente a ellos diciéndole que si quiere romper el compromiso, no tiene que actuar de forma bondadosa, y solo tiene que decirlo. Xie, que se encontraba atrás, dijo que eso era lo que ella hacía hace unos momentos. Muling empezó a negar todo, actuando como tsundere. Yue Yanran interrumpe diciendo que ella no está tratando de romper el compromiso, que a pesar de molestarse con sus padres por decidir su matrimonio, no sería justo para los dos romper el compromiso, y lo que necesitan es tiempo para conocerse y decidir al final. Xie dio una sonrisa, diciendo que pensó que sería como la señorita tsundere, tratando de darle mucho dinero para romper su compromiso. Yue Yanran alejándose agrega que, si eso necesita, ella puede ofrecerle más dinero. Muling empezó a quejarse de Xie sin llegar a ningún lado. Lin Yasu se acercó a Xie tomándole del rostro, diciéndole que ella sí está de acuerdo con el compromiso, y que si él lo desea pueden casarse de inmediato. Pero fueron separados por Muling, ya que esa chica era dueña de un bar, el cual no tenía buena fama, y además que no era una buena persona. Lin Yasu le respondió que las cosas buenas y malas no son tan fáciles como ella cree, y que tiene que buscar la forma de sobrevivir. Muling continuó quejándose, pero fue ignorada por Lin Yasu,
la cual entregó su tarjeta a Xie para que la contactara, marchándose, dejando a una Muling haciendo pucheros. Xie dijo en voz alta que recibió muchas tarjetas, pero como es ciego no puede agregar los números a su teléfono, pidiendo a Muling su ayuda, obteniendo rápidamente la ayuda de Machin, que aún se encontraba en el lugar, añadiendo los números de las tarjetas y agregando el suyo. Mientras Muling los miraba, y decía que es como ella decía, que era una chica amable, y si lo piden, puede ayudarlos. El ambiente se puso tenso. Machin dice que no necesitan ayuda de nadie, que ella, junto con Xie están destinados a estar juntos. Pero no pudo terminar de hablar, ya que recibió una notificación, y dijo que por el momento no podría quedarse, ya que le surgió un asunto importante. Xie le dijo que no tiene que preocuparse por él, ya que se ha cuidado de sí mismo por 10 años. Muling se acercó a Xie susurrándole al oído preguntando que si conocía qué asuntos secretos tenía Machin. Xie simplemente le dijo que cada quien tiene sus propios secretos, y si tiene tanta curiosidad, que ella misma le pregunte. Mulang se jactó diciendo que como una superestrella como ella se rebajaría al nivel de un estudiante y se retracta de haber dicho que sería una buena pareja, que sería mejor que se quedara soltero. Xie le pregunta si nunca pensó en casarse con él. Muling dijo que no, ya que solo tiene lástima por él, y que no se haga ideas equivocadas solo porque han hablado un poco. Xie dice que lo entiende, y aunque no hable con la verdad sigue siendo una persona amable, y por tal razón le regala un amuleto. Muling al mirar el amuleto lo rechazó, diciendo que estaba viejo. Xie no insistió más, pero Muling se lo arrebató, diciéndole que no sabe nada del mundo, ya que debería seguir insistiendo hasta que ella acepte y que sigue sin estar interesado en él. Pero devolverá la cortesía por el regalo dado. Xie la detuvo, ya que esa frase la dijo muchas veces, hasta el punto que está guardada de memoria. Muling en la puerta le recuerda que si necesita algo la contacte de inmediato. Xie asiente, y le dice que el amuleto que le regalo, aunque es feo, siempre debe de llevarlo consigo. Muling responde que eso será de acuerdo a su estado de ánimo, regresando a su auto. El chico le preguntó que si ese lisiado era su prometido. Muling le dijo que solo ella puede llamarlo así, y tiene un cierto respeto, ya que a pesar de su situación nunca pidieron ayuda, y la actitud que mostró lo hizo, porque se preocupaba que se enamorara de ella. En la noche, Xie se encontraba arrodillado frente a la foto de su abuelo contándole todo lo que pasó. Aunque todas las chicas que conoció son orgullosas y arrogantes, preguntando cómo puede salvarlas, ya que no puede decirles la verdad. Un susurro es escuchado, el cual pide que abra la puerta, que su abuelo regresó. Xie gira su cabeza, con dudas en su corazón preguntando si en verdad su abuelo volvió. Pero descarta ese pensamiento, ya que recordó lo que su abuelo dijo. La puerta seguía siendo golpeada. Xie recuerda que los humanos golpean 3 veces la puerta, los fantasmas 4 veces. Los susurros continuaban diciendo que si desea ver a su abuelo de nuevo abra la puerta. Xie se acercó, y la abrió lentamente. Al estar totalmente abierta, todo su campo de visión se llenó de espíritus malignos. En otro lugar, el presidente Zheng Xiai, de la organización de la Alianza Taoísta, miró la brújula gigante en la pared, ordenando que se reunieran todos los diáconos disponibles y que se investigara los rastros de los 100 espíritus de la noche. De regreso con Xie el cual se encontraba rodeado por los 100 espíritus. Los espíritus solo se reían de él, ya que lo consideraban algo débil. Xie les dice que si responden sus preguntas de dónde se encuentra su abuelo, considerará hacer sus muertes indoloras. Una risa se escuchó justo detrás de él, la cual se burlaba de lo dicho por Xie ya que no le tenían miedo. Xie se resignó a obtener respuestas y dice que la alianza taoísta no tendrá una solución para tal evento y él se tendrá que encargar. Tomando su bastón firmemente, una gran luz se proyecta y aparece una masa oscura, junto con una risa malévola, formando una entidad que se para al lado de Xie. Los espíritus miraron a dicho ser con miedo, ya que no era posible que un maestro celestial permita su existencia cerca de su nieto. La entidad solo dijo una palabra, y todo se terminó. En la organización taoísta la brújula que indicaba el suceso de los 100 espíritus se detuvo.
Zheng Xiai observó esto con extrañeza, pensando que tal vez la brújula se equivocó. Ya que, si no fuera así, ¿quién podría encargarse de los 100 espíritus malignos en una noche?